Este es el Khopesh, la espada hacha que los hicsos trajeron de Mesopotamia. Con ella, los hicsos partieron Egipto como se parte una fruta. En el relato del Génesis, José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo. En Egipto terminó en la cárcel. De allí fue llamado por el faraón para interpretar sus sueños. Y el faraón, impresionado, le otorgó el gobierno del país. Las aventuras de los patriarcas de la Biblia resultan fascinantes, pero ¿son solo leyendas o sucedieron de verdad? Hoy buscamos respuestas a estas preguntas. Muchos intelectuales han acusado a la Biblia de ser un libro de mitos. Decían que los personajes que describe la Biblia nunca existieron y que las historias y ciudades mencionadas fueron inventadas por escritores religiosos. Afirmaban que la historia de José es un relato imposible. Decían que aunque interprete los sueños, José no puede entrar en un gobierno de los egipcios. Por 3 razones. Es un esclavo, está condenado en la cárcel y es un semita, un extranjero de la raza más odiada por los egipcios. Y de un día para otro, es elegido para gobernar todo el país. Parece absurdo, ¿no te parece? Por tanto, concluyeron que tenía que ser un relato falso, un mito. En aquel tiempo, los creyentes no sabían qué responder. La arqueología no se había desarrollado aún. La ciencia estaba todavía en pañales. Los cristianos no podían dar una respuesta convincente. Los egipcios eran muy racistas, porque los semitas eran una amenaza en el norte. Llegaban en avalanchas para saquear y robar. Les llamaban los Amu. La palabra Amu significa esclavos, porque muchos semitas en Egipto eran esclavos o inmigrantes marginados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, obra de arquitectos, ingenieros y artistas constructores y obra de esclavos. Construcciones hechas por egipcios, arquitectos, artistas, talladores y las obras en ladrillo, en adobe, hechas por los esclavos, los obreros de base. Estaban acostumbrados a ver esclavos semitas en los trabajos más duros. El José de la Biblia fue uno de esos Amu, un esclavo semita, y ningún faraón nombraría gobernador a un Amu. Los veían como los bárbaros del norte. El odio de los egipcios hacia los semitas quedó escrito en templos, en palacios y en los vasos de execración. En Egipto se han encontrado antiguas maldiciones contra los hicsos. Los vasos de execración eran vasos ceremoniales con una maldición escrita en ellos. Con el vaso en la mano se pronunciaba la maldición: «Malditos sean los semitas», y se destrozaba contra el suelo. Los egipcios creían que así la maldición se cumpliría y sus dioses actuarían dañando a aquellos enemigos. Se han encontrado muchos vasos de estos hechos pedazos. A veces es una estatuilla de barro con una maldición escrita y luego destrozada. Hoy reunimos los fragmentos y podemos leer todas aquellas maldiciones. Veían a los semitas como una plaga. Imagínate que nombrasen presidente de los Estados Unidos a un talibán de Afganistán que lleva años condenado en la prisión de Guantánamo. ¿Era esta la situación de José con el faraón? Si es así, la historia de la Biblia no parece muy creíble, ¿no te parece? Pero con el desarrollo de la arqueología y la historia, hoy tenemos más información. En esa época, Egipto fue invadido por los hicsos. Durante el siglo XVIII a.C., los hicsos se fueron adueñando del delta del Nilo y poco después lanzaron una campaña militar fulminante que arrasó a los egipcios. En solo 12 años, los hicsos eran los dueños de todo Egipto. Hicsos es una palabra egipcia que significa reyes extranjeros, Hikasut, una raza que provenía del Oriente Medio, lo que hoy es Palestina, Jordania, Israel y Siria. Por medio del historiador Flavio Josefo, nos ha llegado la crónica escrita de aquella terrible invasión.
Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros de forma extraña. Y de repente, de las regiones del oriente, una oscura raza de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente, eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Sálitis. Y aquí descubrimos a Sálitis el Bárbaro, el nuevo faraón semita que fundó la dinastía 15 de Egipto. Sálitis, o Sashi, es un faraón ixo que tenemos muy bien documentado. Se han encontrado docenas de sellos de él. En este está escrito el hijo de Ra, Sálitis, que vive para siempre. Estos sellos aparecen por todo Egipto, pero también en Cartago, Jericó, Lachish en Israel, Amán en Jordania y en Sudán. Vemos una gran red diplomática. Julio Africano escribió: el primero de estos reyes, Saitis, reinó 19 años y de él recibe su nombre la provincia saíta. Pero ¿cómo pudo derrotar a Egipto? Sálitis el Bárbaro trajo las artes militares de los orientales, de Mesopotamia. 4 novedades tecnológicas daban a los hicsos la superioridad militar. El carro de guerra es un carro ligero tirado por 2 caballos que arrolla a la infantería. Además, lleva 2 arqueros que disparan continuamente. Los egipcios todavía no tenían carros. El arco compuesto. Un arco sofisticado, construido por 3 materiales diferentes. Una capa de madera, una de cuerno de animal y una de tendones. El resultado es un arco más potente y más ligero. Un arco normal tiene un alcance efectivo de 180 metros, pero el arco compuesto alcanza hasta 300 metros. Imagina a 2000 arqueros hicsos disparando 6 flechas por minuto, acribillando a unos egipcios desorientados que se creían fuera del alcance de las flechas enemigas. Caballería. Tenían caballos bien entrenados para la guerra, algo que los egipcios aún desconocían. El khopesh es un sable contundente de hoja curva que se usa como un hacha. Los egipcios usaban armas más ligeras y arcaicas. Este es el khopesh, la espada hacha que los hicsos trajeron de Mesopotamia. Con él, los hicsos partieron Egipto como se parte una fruta. Su tecnología militar les daba una superioridad arrolladora. Los egipcios se vieron sorprendidos. La derrota fue total. Ahora, Sálitis el Bárbaro gobierna. Un rey hicso se sienta en el trono. La raza de los esclavos se convirtieron en faraones. Son las dinastías 15 y 16, que gobernarán en Egipto por casi 100 años. El faraón es ahora un semita como José. Esto significa que cuando el faraón habló con José, hijo de Jacob, vio en él a otro semita, a alguien de su misma tierra, de su misma cultura, de su misma lengua, uno de los suyos. Manetón y Flavio Josefo afirman que en esa época el faraón es un hicso y tiene ante sus ojos a José, que es otro semita, que conoce las 2 culturas, que habla bien la lengua de Egipto. Además tiene experiencia porque ha sido mayordomo del palacio de Potifar. De repente José nos parece un candidato perfecto para ser consejero de este rey. José sí pudo ser nombrado gobernador, como dice el texto del Génesis. Y así de nuevo, la Biblia sorprende mostrando una coherencia y una veracidad comprobada por la historia. Ahora, además del texto, tenemos el contexto. El delta del Nilo es una gran región verde y rica. El río se abre en 12 brazos que riegan la zona. Se puede navegar 300 kilómetros por el río, viendo cómo florece alrededor la agricultura y la ganadería. Viendo esto, es fácil imaginar por qué vinieron aquí los hicsos. Los habitantes de Palestina, de tierra seca, quedaban fascinados por la riqueza y la belleza de este país. El historiador egipcio Manetón escribió que los hicsos y el pueblo de la Biblia estaban conectados.
¿Y qué es lo que quiere un rey invasor? Quiere colonos de su propia raza, que vengan a ocupar las tierras conquistadas. Precisamente esto se refleja también en el texto bíblico. El faraón invita a José a atraer a toda su tribu a Egipto. Y dijo el faraón a José: tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Es fácil imaginar a la familia de José prosperando en la abundancia. Eran los dueños de las mejores tierras. El encargo del rey de colonizar Gosén les daba muchos privilegios. Muchos años pasaron. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En sus comarcas, los hebreos se hicieron más numerosos que los propios egipcios y vivían cerca de su capital, Avaris. La aristocracia de los egipcios, derrotada, se refugió en la frontera sur del país. Con el tiempo llegaron a ser los reyes vasallos de Tebas. Pagaban tributos a los hicsos, pero siempre soñaron con reconquistar todo el país. Se sentían humillados, veían a los semitas como una cultura inferior, unos bárbaros que llegaron del desierto, una raza de esclavos, mientras que ellos, los egipcios, eran los hijos del sol, la raza superior. En la época de este templo, para los reyes de Tebas era una obsesión expulsar a los invasores, a los parientes de José, que le habían puesto como gobernador del norte de Egipto. Para ellos era una obsesión conseguir liberar Egipto de ellos. Y ahí tenemos a uno de los reyes de Tebas, con su casco azul, con su corona de guerra. Desde aquí, desde la ciudad de Tebas, llevaron adelante la reconquista y confiaron el destino a sus dioses. Fueron aprendiendo las artes militares de los hicsos. Ellos también construyeron carros de guerra y arcos compuestos, forjaron espadas Kopesh, reclutaron tropas y fueron ganando terreno hacia el norte. Llegó un día cuando los egipcios recuperaron todo el país y echaron fuera a los hicsos. Estamos en el templo de Medinet Habu, en la antigua ciudad de Tebas. Desde aquí, el rey Amosis I, rey de Tebas, consiguió reconquistar por completo el país y echar fuera a los hicsos. Podéis verle allí, con su casco azul, la corona de guerra, y está sentado sobre una planta que unifica todo el Nilo, de norte a sur. ¿Veis dos dioses que agarran unos juncos del Nilo y los atan para que estén unidos? Son el norte y el sur, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, por fin reunificados. Ahora miraban a los hebreos con odio, porque eran los cómplices de los hicsos, eran semita, los Amu, la raza enemiga, y los redujeron a la esclavitud. La Biblia menciona también este cambio dramático. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros. La tribu de los hebreos, que tuvo tantos privilegios bajo el gobierno hicso, ahora lo perdieron todo, hasta su libertad. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y así comienza la terrible época de la esclavitud, hasta que llegue Moisés, el libertador. Una historia apasionante que coincide con los conocimientos actuales. Muchos han acusado a la Biblia de ser un libro lleno de mitos, pero los descubrimientos en arqueología nos presentan una época idéntica a la que describe la Biblia.
José sí pudo entrar en el gobierno de un faraón semita. Bajo el gobierno Hicso, los colonos semitas recibían tierras y privilegios. También, el terrible cambio para los hebreos, de colonos a esclavos, encaja con la historia real de Egipto. Aquellos hechos sucedieron así. Una vez más, la Biblia sorprende, mostrando una veracidad y coherencia fascinante. Hoy, tú puedes confiar en la Biblia. Contiene mensajes profundos para el hombre de hoy. Amigos, vamos a la isla Sheheil. Allí nos esperan sorpresas maravillosas. Por un poco de dinero extra, un barquero nos lleva a nuestro objetivo. Estamos buscando una piedra única en el mundo. Tiene un texto grabado que puede unir la historia de Egipto con el mundo de la Biblia. Nos acercamos a la región Nubia. Para los antiguos, la morada del dios Num, dios de las cataratas, de forma humana pero con cabeza y cuernos de carnero. Aquí estaba la primera catarata del Nilo, hoy sumergida como resultado de la presa de Asuán. Hay muchas islas en el río Nilo, habitadas y cultivadas. En esta zona los habitantes ya son de origen nubio, de raza negra. Estamos cerca de Sudán. Estas islas fueron usadas por los faraones como canteras de granito. De aquí tallaron bloques, estatuas y sarcófagos que están hoy en las pirámides, templos y tumbas a cientos de kilómetros. Ahí está, la isla Sehel, nuestro destino. En Egipto hay riesgo de atentados yihadistas. En las zonas turísticas hay muchos soldados con ametralladoras Kalashnikov para dar protección a los visitantes extranjeros. Pero aquí no tenemos nada de todo esto. Nos hemos apartado de las rutas turísticas, así que asumimos ciertos riesgos. Es el Egipto profundo y rural. Esta isla fue una escuela de escribas en piedra, donde los artistas practicaban grabando textos en las rocas. Cada roca de la isla que tuviera una superficie plana fue grabado con sus escrituras para mejorar sus habilidades artísticas. En esta escuela, a los artistas les daban papiros viejos de documentos antiguos y ellos los copiaban en piedra. Muchos exploradores llegaron y expoliaron la isla, se llevaron las piedras grabadas, pero quedan algunas. En el extremo sur queda esta gran roca de granito. Es la que estábamos buscando. La llaman la Estela de la Hambruna. Es única en el mundo, por lo que está escrito en ella. 7 años de hambre en todo Egipto. El río Nilo no crecía a su debido tiempo en un período de 7 años. El grano era escaso, las semillas se secaban en la tierra. Escaso era todo tipo de comida. Esto nos recuerda los 7 años de hambre en la historia bíblica de José, en Génesis 41. Las 7 vacas flacas y feas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José había predicho. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Si un año no había crecida del Nilo, no había cosecha y había muertes por hambre. Pero 7 años es una catástrofe de dimensiones extraordinarias, una catástrofe nacional. En la historia de Egipto, la crecida del Nilo rara vez fallaba 1 año o 2, máximo 3, pero 7 años nos parece un evento único. Es un evento que está descrito en la Biblia y es el evento grabado en esta piedra también. En escritura jeroglífica, en 32 columnas verticales. En el texto leemos:
Yo estaba de luto en mi trono. Los del palacio estaban afligidos. Mi corazón estaba muy afligido, porque el río Nilo no crecía a su debido tiempo en un período de 7 años. El grano era escaso, las semillas se secaban en la tierra. Escaso era todo tipo de comida. Los niños lloraban, los jóvenes desfallecían. Los corazones de los viejos estaban afligidos. Los templos estaban cerrados, los santuarios cubiertos de polvo. Todos estaban angustiados. Gente que se desmaya, templos cerrados, niños llorando, un panorama espantoso. ¿En qué época sucedió esto? Solo tenemos un dato para fechar el evento. El nombre del faraón Djoser, un rey que vivió 9 siglos antes de José. ¿Podría ser el relato de una hambruna antigua, parecida a la de los tiempos de José? Algunos expertos señalan que el nombre del faraón que figura aquí es falso. John Ashton, David Down y otros afirman que el nombre de Djoser es un añadido posterior que no pertenece al escrito original. Por tanto, es imposible fechar esta historia de los 7 años de hambre. Pero ¿por qué añadir el nombre de Djoser a esta historia? ¿Quién fue este rey Djoser? ¿Qué más podrá revelarnos la escritura de esta piedra? Tenemos que investigarlo. Viajamos al norte del país, a un lugar legendario llamado Saqqara, la necrópolis de la dinastía 12. Todavía hoy podemos sentir aquí la grandeza del faraón Djoser. Su arquitecto, el sabio Imhotep, le construyó la pirámide escalonada de Saqqara. Hace 4.600 años fue la primera construcción colosal que se conoce en el mundo. La pirámide escalonada de Saqqara, obra del gran Imhotep. Imhotep es un personaje único en la historia. Fue astrónomo, médico, principal sacerdote de la ciudad de On. Es el arquetipo del gran sabio de la antigüedad, la persona excepcional bendecida por Dios. Fue el primer arquitecto y el primer ingeniero de la historia de la humanidad. Él fue el primero en construir una pirámide hecha de piedra, porque hasta entonces siempre habían sido de ladrillo. Y es esta precisamente, la gran pirámide escalonada de Saqqara. De Djoser conocemos sus 7 nombres de reinado. En las tumbas se mencionan sus proezas y conquistas. También la construcción de varias ciudades. Nos hablan de él las inscripciones en Sinaí y en Heliópolis. Nos cuentan de cómo abrió minas de cobre y de turquesas, de cómo extendió sus fronteras al este y al sur, hasta de su esposa y de su hija. Pero nunca se menciona que hayan salvado al país del hambre. Otros gobernantes sí se jactaron de haber librado a su pueblo del hambre, pero Djoser no. Probablemente eso no ocurrió. Si Djoser no es el faraón de esta historia, entonces sí es muy probable que se trate de los 7 años de hambre del relato bíblico de José. A día de hoy no hay forma de estar seguro, pero es fácil imaginar un escenario, que en el relato original figurase el nombre de un faraón invasor Ixo, en el tiempo de José. Cuando los egipcios derrotaron a los hicsos, los expulsaron de Egipto y borraron sus nombres de los documentos y monumentos, para no recordar la humillación de esta invasión. Esas inscripciones se han perdido. Siglos después, para darle categoría a la historia, se le añade el nombre del faraón Djoser, ya que este faraón es un faraón emblemático que construyó la primera pirámide. Los ingleses sentían fascinación por el legendario rey Arturo y su mago Merlín. Pues así, los egipcios sentían fascinación por el famoso rey Djoser y su mago Imhotep. Los dos eran venerados en los templos, eran superhéroes nacionales, legendarios, y los egipcios no podían aceptar esa historia de José, un extranjero, y de un dios hebreo que solucionara la crisis.
No, los héroes tendrán que ser de la religión nacional, puramente egipcios. La solución tendrá que venir de un dios egipcio. 1000 años después de la hambruna, un escriba sacerdote pudo pensar: no sé quién sería el rey de esa época, pero si alguien salvó a la nación, tuvieron que ser los divinos Djoser e Imhotep. Y unos siglos más tarde, una copia de ese papiro antiguo fue entregado a un aprendiz de escriba para que haga prácticas y lo grabe en el granito. Y así la escribió en la época tolemaica en esta roca. Pero miremos más de cerca lo que está escrito en ella. La historia escrita en la roca de la hambruna nos cuenta que no hubo cosechas por 7 años. Estaban desesperados y fueron a hablar con el faraón para buscar una solución. El faraón estaba confuso y no sabía qué hacer. Entonces, el sabio Imhotep le aconsejó volver a la antigua adoración, al dios Nun, dios de las cataratas, río arriba. Debían rendirle culto y ofrendas para que enviase de nuevo las crecidas del río desde sus cataratas. El propio dios Nun se apareció al rey en sueños. Le aseguró sus bendiciones, pero con una condición. Debía buscar las piedras y materiales más sofisticados y construir con ellos un templo para él, como nunca se hubiera hecho antes. El faraón lo hizo. Construyó un templo al dios Nun junto a la primera catarata, en la isla Elefantina. Entonces el Nilo volvió a tener sus crecidas. Las cosechas fueron abundantes. El pueblo vivía con prosperidad y alegría. Una bonita historia, pero le falla el final. La solución aquí es construirle un templo. Los templos egipcios no se construían en unos meses. Son estructuras grandes, con grandes bloques de piedra. Un templo que deba impresionar al dios Nun podría tomar años. Aunque solo tardasen 3 años, hay que sumarlos a los 7 años de hambre que ya llevaban antes. Es demasiado tiempo sin comer, ¿no te parece? Da la sensación de que no nos cuentan toda la verdad. El final que relata la Biblia es que los 7 años de hambre sencillamente terminaron. Es mucho más sensato, coherente, aceptar el final que relata la Escritura. Solo hay una forma de sobrevivir a 7 años sin cosechas. ¿Cuál? La que encontramos en el relato bíblico. Un plan nacional de almacenamiento de comida durante los años anteriores para poder sobrevivir en los años malos. Y esto es lo que sucede en el relato bíblico de José. Nuevamente, la Biblia resulta más creíble. Hemos navegado por el Nilo hasta encontrar la misteriosa estela del hambre. Los antiguos egipcios escribieron en el granito el testimonio de los 7 años sin cosechas, como los cuenta la Biblia en la historia de José. Muchos han despreciado los relatos bíblicos, pero las piedras hablan y nos muestran que aquellos hombres vivieron situaciones así, como está escrito. No eran mitos. La realidad de estos hechos parece hoy tan cerca que podemos tocarla con las manos.